En el capítulo anterior recorrimos las cataratas más increíbles de Lubbock. Te dejo el enlace acá arriba para que puedas verlo. Ahora estamos yendo al puerto y hoy toca cruzar a las islas. Estamos yendo desde Lubbock al puerto de Leme Leme. Otro driver que les voy a recomendar. My name is Zed. If you come here, you call or WhatsApp me. Perfect. Te lleva, te trae, te espera, no tiene drama. Dive Master también, o sea que te puede llevar a bucear. Y es otro buen contacto que te consigue motos y cualquier cosa que necesites. Toda esta info se viene en la guía de Bangai, en caso que estés pensando vivir esta aventura vos también. Bueno, ahora estamos en el puerto, acabamos de llegar. Nuestro bote va a ser el que está allá. Los tickets se compran acá en la oficinita de allá adelante. Hello. Y nos salieron 54.000 con o sin cámara, lo mismo. El viaje que hacemos ahora es de 2 horas. Obviamente pedimos una cama, así que ahora les vamos a mostrar cómo es el camarote. Es todo súper informal. Bueno, ahora sí vamos a ver qué nos espera en el bote. Está bastante bajo, ¿eh? No sé cómo sale de acá. Estamos en el Puspitasari. Bueno, ahora lo interesante. Entremos al barco a ver de qué se trata. Se supone que tenemos un camarote. No tenemos ni idea cuál es el número, nada. O sea, está todo muy así. Oh. Oh. Hello. Hello. Sorry. Oh, sorry. Hello. Oh. Hello. Uy. Un nene. Cargado, estoy que no puedo más, estoy todo chivando como un loco. Esto es un flash, amigo. El calor. ¿Cómo es entonces? 1, 2, 3. Ok. Así que este es nuestro bote. ¿Qué les parece? Para mí es una locura. Va a estar calurosa la cosa. Bueno, parece que estamos a punto de salir. Miren lo que es el puerto, que tiene una onda súper isleña, me encanta. Ya está quedando allá atrás. Estamos en pleno viaje. Quédense que arranca la aventura, gente. Vamos. Bueno, ahora sí, ya estamos llegando. Miren lo que es eso, miren lo que es eso. Hay como una especie de tiempo muy loco. Miren lo que son las nubes. Está loquísimo el clima. Esta aventura va a estar espectacular. Quédense porque esta aventura va a estar increíble. ¿Cómo bajar del ferry en Sulawesi? Por la ventana. Bueno, ahora toca conseguir un taxista. Hermoso ya de por sí llegar al puerto. Miren los nenes jugando en el agua. Miren lo que es esta aldea, o sea, es un espectáculo. Realmente es una belleza. Hello, mister. Hello. Y está cayendo allá el sunset. No, un espectáculo total. Un espectáculo total. La parte del viaje no estuvo nada mal. Al final, bastante, como han visto, bastante básico, pero estando tirado, mal que mal, sacando que hace un calor de morirse, el viaje pasa. Si no tienes que estar incómodo, por lo menos se hace más llevadero. Y aparte, sentado ahí viendo todo el viaje en la punta del barco, un espectáculo. Así que bueno, nada. Súper fácil de hacer, como vieron. Bastante bien. No se puede decir que sea duro ni nada por el estilo. Y miren la aldea, ni bien llegamos. Esto es Leme Leme. Conseguimos auto por 300.000, que son $30 australianos, unos 25 americanos más o menos. Vamos para la zona donde está Paisupok, que es el lago más cristalino del mundo. Y bueno, vamos para allá. Con esta nos cobró 300 y si no, nos cobraba 350 con esa. Nada, por este viaje vamos a elegir esta que ya está acá, pero para que sepan. Casa. Ok, recién llegamos a Homestay Melpi. Este es el primer homestay en el que vamos a estar. Allá va el Ricky. Acá vamos nosotros. Vamos a ver cómo hacemos para subir. Cargados.
Ya me golpeé la rodilla. Hello. Bueno, a ver, ¿qué onda? Nada mal, ¿no? Dinner 7. Sorry? Dinner at 7? Okay, where? Downstairs? Here, okay, thank you. Bueno, acá el sistema es que te dan alojamiento, desayuno, almuerzo y cena. O sea que en el precio usualmente te incluyen, porque no debe haber muchos restaurantes. Pero bueno, eso está bueno. Justo para la cena. Y llegamos perfecto para la cena. ¿Qué horas son? Las 7. Mañana nos levantamos y vamos a descubrir los lagos. Así que bueno, cansado, hora de descansar. Vamos. Bueno, muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana, estamos arriba. Y quería mostrarle algo que sé que les va a gustar. Posiblemente no es un 5 estrellas la habitación, está todo bien, pero miren esto. Miren la vista desde donde desayunamos. Miren lo que es esa vista. Eso es 5 estrellas para mí. Bueno, ahora sí, estamos yendo al lago Paisupok. Mientras caminamos, miren lo que son estas vistas. Miren lo que es eso, miren lo que es ese muellecito para tirarse ahí. Desde nuestro homestay, se supone que estamos literalmente atrás, o sea, adelante, las tenemos atrás nuestro. Así que estamos buscando la calle para meternos caminando. Encontramos la entrada. Y mientras llegamos, les voy a contar. Paisupok se llama. Paisu significa agua y Pok significa negro. Y es como que le llaman el lago de agua negra porque como cae vegetación y tarda muchísimo en irse, hay muchísimos troncos y vegetación abajo del agua. Entonces eso hace que parezca como si fuese agua negra, pero en realidad es uno de los lagos más cristalinos del mundo. Y eso se debe a que más allá que esté cerca del mar, estos lagos no se llenan ni por corrientes ni por ríos, que a veces suelen estar turbios, sino que son manantiales de agua que nacen de abajo de la tierra. Y como todo lo que es Bangay está geológicamente compuesto por roca caliza, entonces esto sirve como de filtro. Entonces todo el agua llega sin sedimentos ni partículas. Y además tiene un nivel muy bajo de nutrientes, por lo cual no hay algas ni tampoco plancton, por lo cual el agua es ultra cristalina. Así que bueno, ya estamos llegando. Y ahí está el precio, 5.000, debe ser por adulto. Mira los colores lo que son. Transparente, una bomba. O esa también tiene un buen estilo. Ahora vamos a ver cuánto cuestan. 30,000 the big for 3 one round. Okay, okay. This is nice for take a photo. For take video that one. Yeah, this one. Yeah. Nice. Okay, thank you, brother. Ahora estamos yendo a Blue Lake. Esta es una planta de cacao. Ya es como la segunda o tercera que vemos en el camino. Y este de acá es uno de las semillas, digamos, que una vez que germina la abren y salen, esos que estábamos viendo allá que recién les mostré. Y las semillas chicas se secan al sol y una vez que se terminan de secar se muelen y de ahí sale el chocolate. Pero la cantidad que hay, o sea, por todos lados hay. Bueno, ahora sí, llegamos a meterlos en una de estas lagunitas que conectan con la laguna azul y todo el resto. Son todos muy similares. Y esta la tenemos directamente enfrente del hotel. Miren qué precioso. Miren la aldea allá enfrente.
Bueno, nos vamos de esta playa en la que íbamos a hacer snorkel y no pudimos porque nos dimos cuenta que en esta zona se mezcla el agua dulce con el agua salada y cuando moves el agua tiende a ser como oleosa, parece esa sensación, entonces afecta mucho la visibilidad, por lo tanto decidimos irnos a Poganda Beach, que está por la dirección contraria, más cerca del puerto de donde llegamos, más o menos unos 15 minutos en auto, así que bueno, nada, veremos qué pasa. Los muchachos acá de Melpi Homestay te van resolviendo todo. La mayoría de los homestay tienen contactos y te van resolviendo. How much, brother, in the end to go to Poganda? If on We- go and come back. We go, some snorkel, come back. If only going 150, but go and come back 250 for normal pass by. Ah, because she told us 150 or 200. Yeah, by my wife before. Hoy me parece que tuve una charla con la mujer de anoche. Bueno, el precio que nos tomó fueron 200 para ir y volver desde Poganda, que está a unos 20-30 minutos, y son unos $20 australianos, o sea que serán unos 15 americanos. Hacemos un poco de snorkel por ahí, vemos el sunset y volvemos al homestay. Yo creo que un día acá en Paisupok es suficiente, vas al lago, después haces Poganda y a la otra mañana ellos mismos, por más o menos 800 o 900 mil, que serán unos 90 australianos, unos 70 o 65 americanos, te llevan hasta Salakán, que son unas 3 horas de manejo. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera Poganda. Como dijo Pau, la otra playa no estaba muy buena para meterse, así que vamos a ver si en esta el snorkel es mejor. Llegamos a Poganda Beach. Miren lo que es esta belleza, no hay nadie, hay solamente gente local. Esto se debe llenar porque miren, o sea, la cantidad de espacios para aparcar, porque hay un muchacho dejó su auto. O sea que esto se debe llenar, pero ahora tenemos un poquito de suerte y no hay nadie. No, miren lo que es esta playa, gente, por favor. Miren lo que es esta playa. ¡Ah! Wow, wow. Mira, o sea, me encanta esa combinación de negro con los verdes con sol de las palmeras. Vamos a meternos un poco al agua y ver qué encontramos por acá. A ver si hay algo para hacer un poco de snorkel, a ver qué hay abajo del agua, ¿no? Lo que acabamos de ver es una de las culebras de mar que, si no me equivoco, ahora lo vamos a buscar, es una de las más venenosas del mundo. O sea, eso que estábamos ahí viendo, esa serpiente, es venenosísima. Hay que tener un cuidado tremendo, pero vieron lo hermosa y encima larguísima, era súper grande. Increíble, muy lindo, la verdad. Esto fue Poganda Beach. Déjenme un comentario, díganme qué les pareció. Así nos despedimos con este sunset increíble. Ahora vamos a descansar y mañana arrancamos viaje para Salakán. Así que bueno, quédense ahí, descansamos y seguimos. Vamos. Buenos días, empieza el viaje a Salakán. Que nos despedimos. Bye. Bye bye. El dueño, the owner of the homestay, amazing. Very good. We'll send our friends to you. Okay? Okay, thank you very much. Thank you. Muy buen homestay. Y nos despedimos de la vista. Nos vamos para Salakán. El mismo hijo del dueño nos lleva. Y nos cobró, son 80 americanos por casi 3 horas, unos 60 americanos por casi 3 a 5 horas de viaje parando en una de las playas. Súper bien. La que acabamos de pasar es Sabang Village. O sea, como les digo, cada viaje está igual de bueno que el lugar al que llegamos. Miren qué espectáculo, cada casita al lado del mar, o sea, el patio de cada casa es literalmente el reef y el océano, una locura. Bueno, hicimos una parada en Tetwang Beach, ahí está el famoso reef con forma de corazón.
Miren lo que es la bahía esta, qué espectáculo. Ahora vamos a poner el dron y vamos a ver cómo se ve. Bueno, llegamos a nuestro próximo homestay, que es el Wisma Sidapur, que la verdad que por lo que venía siendo el pueblo de chiquito nos sorprendió. Miren lo que es. Está súper copado. Siguen construyéndolo, o sea, miren lo que es ese tipo de detalles. Bueno, vamos a ver qué onda la pieza. Ahí duerme el Ricky. Bueno, re bien, che, mirá que... Qué piola, ¿no? Mira, te dejan aguas, un montón de agua. Oh, mira esta ducha. Ah, no está. Está un poco pequeña para tu tamaño, pero no está. Sí, No, re bien, che. Qué precioso. Bueno, lástima que vemos un poco de plástico. Pero bueno, sabemos que eso se ve un poco en Indonesia, lamentablemente. Pero igual, miren qué preciosa, tipo la aldea. Ahora miren qué loco, ¿no? Este hotel armado de esta forma. Y miren las aldeas de los alrededores, o sea, son súper humildes. Qué locura, debe ser el único hotel, me imagino, en el área, sí. Esto es como una bahía, esto hace como una bahía redonda. Y después del otro lado de todo eso está el mar. Pareciera ser que hay un corte de luz en toda la ciudad, o sea que estas son cosas que pasan. Ah, pero para cuando venga la luz, weón. Hay aire acondicionado, hay agua caliente y wifi cuando hay luz. Mientras tanto, bueno, igual tiene un generador también, o sea, eso está piola. Claro, el dueño tiene un generador que me imagino que nos dará lo básico, pero bastante bien, por lo menos luz, tienen autosuficiencia. Bueno, Lucky nos consiguió organizar todo el día de mañana. Vamos a hacer 3 puntos distintos en lo que es la isla acá de Banggai, la grande. Nos organizó para conseguir una lancha rápida para ir a hacer snorkel. También más cruzar desde la parte norte hasta el sur donde está el puerto. Todo por 1.500.000, que son $150, o sea $50 por persona. Australianos, o sea americanos serán 35, no es nada. Está súper bien. Y nos dijo que ya habíamos averiguado un contacto rápido en el barco que nos cobraba casi 400 a 500 solamente por hacer el trayecto del norte de la isla hasta el sur, al puerto, para cruzar a Banggai Laut. Bueno, muy buenos días. Arranca día de aventura, gente. Les voy a mostrar el desayuno acá en el hotel porque está espectacular, la verdad, bastante bien. Café, té, tostadora, esta es nueva, no la habíamos visto nunca en ningún hotel. Tipo buffet para elegir, jugo de naranja. Bueno, súper bien, completo. Nuestro conductor de hoy es Bayu, o sea, es de la comunidad Bayu. Me dijo que acá hay más de 200 personas, que hay una comunidad entera, que es una comunidad grande la que hay acá en el área. What is your name, brother? Malik. Malik Bayu. We're gonna hunt together, brother? Yeah? Let's fish together? Yeah. Together. Thank you, brother. Yeah, Dream yeah. come true. Espectacular. Los Bayu son originarios acá de Sulawesi, de Banggai. Y es gente que está muy acostumbrada por muchísimos años, son nómadas de mar y pueden aguantar la respiración, dicen que hasta 10 minutos o más. Y usan métodos súper simples, pero hacen como si fuese un spearfishing natural, que es de otro planeta. Dicen que tienen el cuerpo, esto se está escuchando mucho hoy en día, o sea, es una novedad que ya vi varias veces en internet, que dicen que el cuerpo se les fue adaptando para poder aguantar más y nadar mejor. Así que bueno, nada, me muero de ganas de meterme al agua con uno, me muero de ganas. Hoy vamos a recorrer 3 destinos. El primero va a ser Pom Pom Beach, vamos a ir a una playa y después vamos a cruzar en bote a una isla que está alejada y se supone que hay un snorkel increíble. Después de ahí nos vamos a Mandel Beach, que es una súper famosa acá del área, y de ahí nos vamos para Abasun, que no lo escuchamos tanto, pero sí que hay una playa que se ve espectacular, así que vamos a ir a descubrir un poco por ahí. Así que bueno, hoy toca todo lo que es la parte de norte a noreste de la isla, y mañana vamos a bajar por todo el otro lado, por el oeste, así vamos a dar la vuelta completa a la isla. Así que después voy a actualizar bien qué fue lo que gastamos y cuál fue el recorrido final, y
y si nos pareció lo mejor para que también puedan hacer ustedes. Así que bueno, vamos. Después de Pompon Beach nos dirigimos a nuestro siguiente destino, Avazon, un completo paraíso donde encima nuestros amigos locales nos bajaron cocos directamente las palmeras. Me está jodiendo. Careful, brother, Careful, don't fall. Miren dónde está, loco, yo no puedo creer. O sea, ¿ustedes están viendo esto? Acá servidos los 3 cocos bajados de la palmera por el loco, nos costó 5.000 cada uno. Son 5 centavos un coco cada persona. Obviamente le vamos a dar un poco más al chico, pero lo bajó para nosotros, se trepó, nos lo trajo. Poco me trae. Bueno, y ahora queda la mejor parte. Pero te hizo la cucharita, mostrá la cucharita. Claro, el loquito nos hizo la cuchara. O sea que con el borde vamos ahí raspando, sacando el coco. ¿Está bueno? Bueno, ahora sí llegamos a la última playa. Esta es Mendel Beach. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta playa. Se puede decir que esta playa sí que está increíble. De las 3, creo que esta es por lejos la más hermosa. O sea, miren lo que son estas dunas tipo por todos lados. O sea, es un espectáculo. Y aparte la arena es completamente tipo como harina. El agua es hermosa en todos lados. El color del agua es... El color del agua es de otro planeta. Sinceramente, miren lo que es ese color de azul. No, muy hermoso. Bueno, como siempre, vamos a levantar el dron y ver cómo se ve esta playa desde arriba, ¿eh? Vamos. Bueno, ahora sí toca volver a descansar. Miren, con esta belleza de playa con la que nos vamos. Y mañana va a ser una aventura nueva. Quédense, no se vayan, que vamos a ir hasta abajo de la isla para cruzar a lo que sería Bangay Laut, que parece que es la gema de todo Bangay. Así que bueno, atentos, vamos. Y así llega el fin de nuestra aventura. Esperemos que lo hayas disfrutado con nosotros. No te olvides de suscribirte, ponernos un like que nos ayuda un montón y tocar la campanita para no perderte el próximo. Hasta la siguiente aventura. Gracias por mirar.